práctica, fácil, entendible, amigable para los que no pertenecen, no han trabajado en ASE durante estos 4 años, para entender y poder usar estos marcos de referencia, ¿sí? Para nosotros es sumamente importante que también entiendan de que ha sido un contraste para nuestros estudiantes, que eran la primera vez que veían otros programas de sus áreas temáticas, digamos, otros programas de su titulación en la región, contrastar y ver cuáles eran las diferencias en la salida de aquellos graduados en distintas licenciaturas en enfermería, distintas licenciaturas en historia, distintas licenciaturas y ingenierías en medio ambiente y lo mismo educación. Es decir, ese trabajo ha sido sumamente enriquecedor y que la bajada de estos elementos, estos ejemplos, suponen para nosotros que puedan ser utilizados a futuro. Ese es el mayor reto, es decir, que puedan encontrar elementos, cualquier profesor que esté preparando esa asignatura, cualquier curriculista que está haciendo una modificación, encuentre elementos básicos que le sirvan para darle una impronta del enfoque centrado en el estudiante utilizando estos marcos de referencia y estos ejemplos prácticos de cómo llevarlo a cabo. En cada uno de los ejemplos van a haber actividades prácticas de cómo hacer una sesión centrada en el estudiante, asimismo como las herramientas que se utilizan, las actividades propuestas para el aprendizaje y asimismo también para la evaluación. ¿Sí? Bien, entonces esto es la línea uno, muy resumida, pero para presentar los principales productos, desafíos y logros. En la línea 2, donde el objetivo era involucrar a los estudiantes y a los profesores en la construcción conjunta de la educación superior centrada en el estudiante. Realmente todo el proyecto tenía este objetivo, porque tanto en la línea 1 como en la línea 3 también los estudiantes y los profesores estaban trabajando juntos en la construcción de este enfoque, pero la línea 2 quería que no solo las participantes, o pretendía que no solo los participantes del proyecto, sino otras personas en cada uno de los programas y de las universidades se involucrasen. Entonces se trabajó en 6 temas, como mencionó ya Maida, y en cada uno de estos temas, los estudiantes y los docentes de las unidades ACE han preparado sesiones para otras personas en sus universidades. Primero, cada unidad y las unidades entre sí, con ayuda unos de otros, exploraban cada tema. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿En qué se tienen que involucrar los demás? ¿Qué es lo que tienen que saber para poder construir este elemento del enfoque? Era la primera fase. Después empezaron a pensar, ok, ahora que nosotros estamos claros que todos los miembros de la unidad lo tienen claro, ¿cómo lo podemos compartir con otros? ¿Cómo involucrar a nuestros colegas que a lo mejor no saben nada de este enfoque o por alguna razón pueden estar resistentes a este enfoque o tal vez simplemente no tienen interés? ¿Cómo compartir? ¿Cómo motivarles? ¿Cómo llegar a su punto de partida y llevarles de ahí, acompañarles también usando el enfoque centrado en el estudiante en estas actividades a dar un pasito más hacia la implementación del enfoque centrado en el estudiante? Una vez hecho el diseño, con toda esta reflexión y la preparación, se llevaban a cabo las sesiones y también cada vez pedíamos, las unidades hacían una reflexión tanto sobre cómo qué se logró en este tema en concreto, como sobre cómo hacer este proceso mejor en la siguiente etapa. Así para que en el tema 2 construir sobre lo aprendido en el tema 1, en el tema 3 sobre el tema 2, etcétera. Entonces, justo en esta línea fue muy importante para nosotros porque fue un gran desafío. Piensen que fue la primera vez en que estudiantes y profesores estuvieron trabajando en conjunto, como seríamos los profesores de las sesiones a otros colegas de las unidades ACE. Es decir, tuvimos que tratar de empoderar a nuestros estudiantes y que salieran de esa posición cómoda en los que son los que reciben la información, sino que tenían que empezar a trabajar en cómo generar conocimiento, cómo enseñar ese conocimiento, cómo diseñar una sesión donde ellos fueran un artífice necesario como para
que fuera exitosa el evento este que están preparando. Tuvimos que a su vez también trabajar con los académicos para que dejaran a los estudiantes ser quienes lideraran de alguna manera este tipo de sesiones. Entonces fue un desafío grande que se fue totalmente limando a lo largo del proyecto. Ya en las últimas sesiones directamente no había que poner ningún tipo de énfasis en esto porque ya estaba totalmente logrado. Es decir, que estas sesiones amalgamaron hacia dentro de las unidades ACE un trabajo en conjunto donde se dieron cuenta que la mirada fresca a los estudiantes, donde se dieron cuenta que los estudiantes se encontraban en algunos temas que iban tocando en las mismas asignaturas a lo largo de la carrera porque no había una interacción, es decir, aquellas cosas que se podían pulir únicamente si se escuchaban sus voces. Por otro lado, tenemos que saber que nosotros lo que hemos hecho también desde el proyecto es tratar de implementar una metodología de capacitación, no solamente para los 6 temas ACE, sino para cualquier otro tema que, digamos, la facultad, el departamento, la institución tenga interés en instalar como una manera de construcción de conocimiento, diseñar una sesión, devolver, digamos, escucharnos entre todos cuál es la manera mejor de implementarla y una vez que la hacemos, recoger una reflexión de aquellas cosas que funcionaron o no, como para darle una vuelta de tuerca y que a futuro estos elementos en los cuales no han sido de todo logrado tengan una mejor solución. También consideramos un logro que ahora al final del proyecto tenemos recursos que ofrecer a otras personas, ya sea en las universidades que participaron del proyecto y sobre todo a las universidades que no participaron en el proyecto, pero están interesados en implementar el enfoque centrado en el estudiante, recursos para poder llevar a cabo este tipo de sesiones. Entonces, para los 6 temas, en la página web del proyecto están disponibles los materiales que han sido creados por las unidades ACE, pueden ser videos, infografías, textos de lectura, presentaciones de PowerPoint, etcétera, que se pueden usar en sesiones sobre esta temática. También tenemos diseños de las sesiones que se pueden usar tal cual o se pueden adaptar. Estos diseños no son solo una propuesta como podría ser una sesión, sino es un diseño revisado después de una implementación. Entonces, ahí están incluidas las lecciones aprendidas, comentarios para futuros facilitadores basados en la experiencia real de las unidades, diciendo, esto es la unidad, las actividades que proponemos, así nos fue, por favor, si lo quieren replicar, fijarse en estos aspectos porque es importante prestar atención a esta. Entonces, esos son también, pensamos que es un recurso muy importante para otras universidades y también hay algunas lecturas, algunos materiales para conocer más sobre estos 6 temas. Y cerrando el tema 2, digamos lo que sería la línea 2 de trabajo, para nosotros es importante destacar de que sepan que a nivel carrera, a nivel facultad, departamento, tienen a personas formadas ampliamente en los 6 temas que trabajamos, es decir, que conocen perfectamente cómo implementar el enfoque centrado en el estudiante, cómo escribir resultados de aprendizaje a nivel de programa y de asignatura, cómo hacer una asignación válida, un cálculo, digamos, un cálculo de volumen real de trabajo del estudiante de manera independiente con las horas de presenciales, digamos, cómo enseñar el enfoque centrado en el estudiante, cómo aplicarlo en el aprendizaje y en la evaluación. Es decir, eso es importante, es un punto súper a favor, digamos, es un desafío que tenemos a futuro, es que las instituciones hagan uso de las personas que han sido formadas y que han trabajado y que han implementado esto en su currículum. Y finalmente, en la línea 3, lo que tenemos son tantos currículums modelo cuántas unidades ACE hemos tenido en el proyecto. Currículums revisados o construidos por equipos mixtos, de manera conjunta entre estudiantes y profesores. Algo que sabemos que en pocas instituciones se ha dado antes del proyecto, por no decir en ninguna. Y ahora tenemos estos ejemplos que tiene una estructura base, todo es la misma estructura, y ofrecen ejemplos muy concretos para otros que quieren hacerlo, porque siempre hablamos, hay que redactar resultados de aprendizaje a nivel del programa o a nivel de la carrera, pero ¿dónde podemos ver ejemplos buenos? Porque siempre es más fácil inspirarnos con ejemplos, tal vez no nos sirven tal cual, pero nos da una muy buena idea. Entonces tenemos estas listas, perfiles de egreso con resultados, tenemos la carga de trabajo de estudiante, el volumen,
expresado. Tenemos los resultados de aprendizaje a nivel de asignaturas que están vinculados y analizados su vínculo tanto con con los resultados de aprendizaje del programa y con los marcos de referencia. Y tenemos reflexiones en cada currículum sobre en qué aspectos hay que fijarse si queremos que también en el día a día, en la implementación, en cada clase, en las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación, se vea este enfoque. Y finalmente, la sección, que aquí es como aparece número 5 en el currículum, va a aparecer un poco más elevado el número, son recomendaciones. ¿Qué es lo que han aprendido las unidades en este proceso? ¿Cómo otros pueden hacerlo aún mejor? Porque sabemos que es algo novedoso, como decía Maida, no siempre estamos acostumbrados a trabajar así a la par docentes con estudiantes. Puede resultar incómodo a los docentes, puede resultar incómodo a los estudiantes, pero sabemos que es lo más fructífero y por esto las unidades compartieron algunas sugerencias de cómo hacerlo de mejor manera y no solo revisar el currículum, sino qué otras acciones tal vez